Otro asunto relevante de este gobierno, y es que el Partido Socialista reconoce que bloqueará la ley de expresión, la ley de libertad de expresión, registrada por Sumar, a pesar de haber apoyado su trámite. Dentro vídeo sobre esta cuestión. La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano, contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Europea y en la Constitución española. En nuestro país ya nos hemos acostumbrado a las represalias y condenas a personas por el ejercicio de esta libertad, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión, una anomalía democrática provocada por la reforma del Código Penal del Partido Popular en el año 2015. Y hoy proponemos recuperar derechos y seguridad jurídica. El Partido Popular no debería desconfiar del ejercicio de la libertad de expresión, salvo que considere que esta libertad es incompatible con su modelo de sociedad. Igualmente, pedimos al Partido Socialista que, tras 3 legislaturas, ya lo consigamos y se impulse la reforma para volver a la situación existente durante el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sé que tienen interés en la iniciativa de Sumar, su proposición de ley que tiene que ver con la libertad de expresión, pero esto no es ninguna novedad, porque esta es una iniciativa que ya se presentó en la anterior legislatura, que ya se tomó en consideración en la anterior legislatura, pero que decayó al concluir la misma. Y nuestra opinión sigue siendo la que mantuvimos en aquel momento. Nosotros vamos a apoyar su toma en consideración porque creemos que es necesario un debate serio y profundo en nuestro país sobre la libertad de expresión. Y en este asunto vemos como casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, ve la paja en el ojo ajeno, pero nadie ve la viga en el propio. Y unos quieren recortar por un lado y otros por otro. Y por eso es necesario que tengamos un debate en profundidad. Creemos que es absolutamente imprescindible un debate clarificador de una libertad que forma parte de la esencia de la propia democracia. Bueno, ¿qué está pasando en el seno del Gobierno con la cuestión de la libertad de expresión? Esta propuesta que hacía la coalición Sumar, en la que planteaban la ley de libertad de expresión, acabando con los delitos, por ejemplo, de enaltecimiento al terrorismo u otros delitos tipificados en el Código Penal, cuando ya no existen organizaciones terroristas que efectivamente ya cabría que que dejaran de formar parte de nuestro Código Penal. ¿Y por qué el Partido Socialista, a pesar de haber apoyado su trámite, no permite que salga adelante y lo va a bloquear, Aime? Bueno, es que lo increíble es que la propuesta de ley de Sumar no es ninguna majadería de extrema izquierda, sino que viene respaldada también por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ¿no?, que ya ha dictado sentencias obligando a España a reformular el Código Penal precisamente en este sentido. Se está hablando de algo tan básico, como decías, como derogar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo, ahora que ya no existen en activo bandas terroristas, y el PSOE, supuestamente más progresista de la historia, habla todavía de cómo hace falta un mayor consenso, un debate en profundidad para llevar adelante esta ley, y por alguna razón no basta con la mayoría de la investidura. Y ese trámite aprobado por el Partido Socialista, que parece que luego va a seguir bloqueando, Álvaro. Bueno, es que seguir hablando de delitos de opinión en el año 2024 que acabamos de estrenar me parece sencillamente marciano, porque injuriar a la corona o hablar de enaltecimiento del terrorismo, efectivamente, como decías tú, Sergio, que encima en España ya ni siquiera existen las bandas terroristas, es sencillamente seguir tragando con rueda de molino para no querer atajar una realidad, que es que hace ya 9 años que tenemos una ley, un código penal reformado para impedir que la gente pueda hablar con libertad en un país democrático. El Partido Popular se siente cómodo en este debate porque sabe que el PSOE no puede moverse demasiado del foco, porque si se mueve del foco le van a acosar de todo, y precisamente ahora el PSOE no está en una situación muy fácil para salirse del foco, valga la redundancia. Y el PSOE es incapaz, porque siempre le ha pasado, de mojarse en los temas más difíciles, haciendo cálculo, pero sin que le importe demasiado la pérdida, porque claro, el problema del PSOE es que siempre está calculando cuánto va a perder de beneficio político y a cuánto va a afectar a su posible votante. Y creo que estos temas tan básicos, tan importantes, a lo mejor en el momento conllevan un cierto retroceso, porque la agenda setting sea capaz de decirte, oye, esto que está diciendo el PSOE es una barbaridad, está atentando contra la corona, viva ETA y cualquier historia que se invente la derecha. En ese momento igual hace daño y le puede hacer daño políticamente al PSOE, pero el PSOE debe ser consciente
supongo que le interesará también, de que al final estos temas lo que subyace es que estamos hablando de la libertad de expresión de un país y que al final, a los meses y a los años, la gente se olvidará de aquella polémica que hubo en ese momento y se quedará con lo relevante, que es que el Código Penal no perseguirá nunca a una persona por decir su opinión desde el respeto y desde la libertad absoluta de expresión, que para eso nos las hemos dado. Bueno, lo primero que esta ley parece como que se acaba de hacer, pero que no, que está en la misma ley que ya presentamos en la anterior. O sea, que esto no es una ley que se le haya ocurrido a Sumar ahora en este viaje, sino que es que viene de la legislatura anterior, de los incumplimientos del PSOE de la legislatura anterior. Que yo creo que eso es importante que para centrarnos. Porque si no va a parecer como que esto es un tema nuevo. No, esto es un tema que viene de larga data, que evidentemente hay sectores muy conservadores del Partido Socialista que están en contra. Y hay un elemento además incluso que me parece que les preocupa mucho más, que es el que más les preocupa de lo que va dentro del paquete, que es el de las injurias a la corona. Que además encubre, claro, es decir, pues un ladrón es un ladrón, aunque se apellide Borbón. Entonces, claro, el problema es que eso al final les persigue y les está poniendo en un problema, ¿no? Creo que esta es la parte en la que el PSOE demuestra que es no un partido de izquierda, sino sobre todo, por encima de todo, es un partido de Estado, es decir, es la izquierda monárquica de este país. Y en cosas como esta se demuestra de forma cristalina. Bueno, yo creo que hay dos consideraciones de libertad de expresión para unos y para otros. Quienes están votando en contra o que están en la laraca contra derogar determinado tipo de artículos y consideraciones es justamente los que hoy se adjudican la representación de la voz, comillas, todo esto, por la libertad contra la dictadura actual, ¿no? A la que denominan actual y demás. Y esta libertad, esta consideración es una reforma que intentan aplicar para enmudecer una vez más a la gente de izquierda. No es para quitar esta amenaza que hizo Felipe VI en el discurso de Navidad o Reyes, no me acuerdo cuál de estas historietas, diciendo que las Fuerzas Armadas garantizan la democracia. Escuche usted, también me está amenazando. ¿Cómo es que garantiza? ¿Para qué votamos? ¿Para qué tenemos instituciones, partidos, sindicatos, movimientos? No, pero usted me está amenazando con las Fuerzas Armadas. Entonces, a ver, que le quiero aplicar a usted la libertad de expresión. Entonces, claro, frente a esto hay dos concepciones, la derecha, conservadora, ultramontana en algunos casos, y en otro lado, la izquierda, tibiecita, menos tibia, y la izquierda antimonárquica, anticapitalista, antisistémica, tan injusto que hay para poder expresar el conjunto de la ciudadanía, opiniones, pensamientos, sentimientos que viene atragantándose años a.